hoy 4 de noviembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. Por cierto que hoy martes 4 de noviembre es día de elecciones en los Estados Unidos de América. Hay que recordar que todos los primeros martes de todos los años hay elecciones. Las elecciones las monta la autoridad electoral de cada estado. La autoridad electoral depende del vicegobernador o del secretario general de gobierno, depende del cargo por el estado, pero básicamente la segunda figura después del gobernador es la autoridad electoral. La segunda autoridad después del gobernador es una autoridad electa. No es que viene en la fórmula con el gobernador. Cuando usted vota por el gobernador, usted vota por él, que es el número 1, pero vota en otra papeleta para el número 2. Por eso es que hay estados donde el gobernador puede ser republicano, pero el jefe de elecciones, que es el número 2, es demócrata. Por eso fue que históricamente la gran apuesta de inversión durante los primeros años del 2000, la rata de Soros le metió tantísima plata a dos posiciones que generalmente no llevaban la mayor inversión de campaña, que eran los secretarios generales de gobierno o vicegobernadores, porque eran las autoridades electorales, y le metieron muchísima plata al fiscal general, porque una forma de hacer política es voltear para otro lado y no castigar el delito. Por eso se observa tantos estados donde el fiscal general es una rata comunista, como en el caso de Keith Ellison, que es musulmán y comunista por allá en Minnesota. Ese bicho salió del Congreso para ser fiscal general y por eso vemos el relajo en ese estado que se ha vuelto un chiquero, porque si el fiscal no presenta cargo y acusación por delitos, entonces pues la gente queda ilesa, no le pasa nada. Y a otro de los sitios donde también le apostaron muchísimo dinero fue a los jueces estadales que eran cargos electos. A eso también le metió mucha plata la rata de Soros. Por eso es que vemos que hay delitos como, por ejemplo, el criminal que asesina a Charlie Kirk y el tipo le dan una palmadita en la mano. ¿Por qué? Porque ese es un juez electo y además es un ñángara. Entonces en Estados Unidos, donde es la democracia más grande del mundo, porque son una inmensa cantidad de cargos que se eligen. En Estados Unidos no solo se elige el presidente, se eligen los senadores, se eligen los diputados nacionales. Es que además se eligen los gobernadores, se eligen los alcaldes y se eligen los jefes de ciudad. Pero también se eligen los senadores y diputados estadales, se eligen los concejales y los comisionados, que en algunos condados los comisionados son unos sujetos que pareciera que fueran un mini alcalde o pareciera que fueran un concejal con esteroides, porque tienen facultades legislativas y también facultades ejecutivas. Pero también se elige la autoridad de agua, se eligen las autoridades de educación, porque el board de educación de las ciudades no es designado por el alcalde, sino que hay una elección para eso. Por eso es que los woke lograron avanzar tanto en el proceso de la educación e ideologización de los niños, porque mientras los republicanos estaban pendientes de elegir al gobernador o al alcalde, entonces los comunistas y el equipo de Soros, que su visión era ideologizante para voltearle la mente a los jóvenes, es por eso que hoy vemos encuestas que dicen que el 60% de los jóvenes le parece bien que Estados Unidos se vuelva un país socialista. Bueno, ese es el fruto de que los tipos invadieron los
las juntas de educación de las ciudades y de los estados y transformaron el pensum en el currículum académico y además llenaron el sistema de una cantidad de profesores woke, una parranda de bichos esos que se ponen 14 zarcillos y se pintan el pelo de 7 colores y el tipo en vez de ser Jimmy ahora es Juana, y ese tipo de sujetos fueron los que le transformaron, le torcieron la mente a tantos niños para que se procediera a mutilarse sus genitales. Todo eso es proceso de la democracia americana, pero cuando tú no le pones el ojo a la pelota y no entiendes que o en los espacios de elección van los mejores, siempre pueden ir los peores, porque los espacios políticos se cubren todos, a diferencia del ejercicio privado, que en alguna oportunidad algún individuo se va y esa plaza, el trabajo de esa plaza le hace uno o se reparten el trabajo entre 2 trabajadores de otra plaza. Pero si no hay alguien capacitado no se cubre, no. En el mundo público todos los espacios se cubren y si no están los mejores se traerán a los peores. Por eso es que es tan importante un día de elecciones como hoy, en el caso de Florida, está la elección a senador donde aspiramos que la señora Ashley Moody, quien ha sido un bastión importante para la lucha de los venezolanos, la lucha de los hispanos, la lucha de la libertad de los cubanos, pero sobre todo porque es alguien que asume el cargo del senador Marco Rubio y que ahora esperamos que acompañe al senador Rick Scott en el Senado, porque ahora es que le quedan peleas al presidente Trump, sobre todo en este año que comienza, que es el último año antes de la elección de término medio, donde se elegirá todo el Congreso y el 30% del Senado el año que viene, pero hoy el presidente Trump necesita la mayor cantidad de senadores y no perder lo que tiene, sobre todo porque estamos a la vuelta de que abran el gobierno federal, porque toda la apuesta de estos comunistas del Partido Demócrata era mantener cerrado el gobierno federal para pintar al Catire como un villano y permitir que la golilla que está ofreciendo el candidato comunista en Nueva York, el señor Mondani, y el otro candidato comunista y musulmán en Minneapolis, que es un bicho, un somalí, entonces estos puedan ser electos alcaldes en estas 2 ciudades que para los demócratas son bastiones muy importantes. Lo que no podemos perder el ojo de la pelota es que en Miami se elige el alcalde de la ciudad y la apuesta es por el señor Joe Carollo. Bueno, porque si usted le pregunta a las organizaciones de venezolanos que hacen vida política en el sur de Florida, el señor Carollo ha apoyado la causa de los venezolanos a rabiar. Entonces esa es mi apuesta. Ahora, ¿qué es lo que queda? Seguir viendo cómo se va a desarrollar el día luego de que el presidente Trump ayer endosara su apoyo al señor Cuomo para ver si puede detener al comunista Mondani en la ciudad de Nueva York. Pero quizás la otra noticia que no podemos perder de la vista es lo que está pasando en la Unión Europea, porque tiene varias lecturas. La primera, oh sorpresa, capturan a un sumergible con más de 1.700 kilos de nevazúcar llegando a las aguas de Portugal, pero resulta que los tripulantes eran 4 venezolanos. Entonces después dicen que eran unos muchachos, que eran unos pescadores, que eran deportistas, que él era albañil, que era padre de familia y que era un muchacho que no se metía con nadie. Bueno, ese es el resultado del desespero que tiene el cartel, porque en todas partes les están bloqueando por mar la platica. Pero además que la apuesta del aumento del caudal de unidades para el combate al narcotráfico en el sur del Caribe es impresionante. La otra noticia que observamos es que en Europa el desespero de que los patriotas y los grupos conservadores
le están dando un palo a las ratas woke que dirige la bruja von der Bruggen, la von der Leyen. Y al día de hoy, por ejemplo, el gran bastión alemán que era la elección, le metieron un strike a los alemanes e hicieron elegir al señor Frey Lemaire, que el señor Mayer era el del partido copellano alemán, para ponerlo en dos platos. Y satanizaron a Alternativa por Alemania, la señora Alex Widel. Pero ¿qué pasó? El tipo apenas ganó Alternativa por Alemania, que tuvo un crecimiento voraz, pero tenía que haber negociado y haber gobernado con el social cristiano, con el demócrata cristiano, pero resulta que este alemán se cuadró fue con los socialistas, que eran los que los alemanes estaban sacando del gobierno, y además negoció con el Partido Verde, que son los que los alemanes estaban rechazando, o sea que quedó la misma coalición. Por supuesto que ahora los alemanes están encendidos en arrechera y no les juego la ganancia a los demócratas cristianos, y sobre todo que el señor de Mer no ha podido hacer mayor cosa porque lo que le dirigen desde Bruselas es puro estiércol. Pero además vemos que en la vecina Francia de los alemanes, el señor Macron tiene tremendo problema porque el tipo no supera el 17%, pero en todos los conteos de las encuestas dicen que el Frente Nacional de Marine Le Pen le lleva más de 20 puntos de ventaja con la candidatura del señor Bardella al señor Macron y lo que pueda presentar, máxime cuando vemos la rechera de los franceses, que se logró reflejar en una votación la semana pasada que dice que los franceses están obstinados de los acuerdos de Evian cuando se nacionaliza Argelia, y entonces los argelinos no quieren ser franceses, quieren vivir en Argelia pero de la golilla francesa, y ya los franceses dijeron, pero ¿por qué le vamos a pagar la cuenta a estos tipos? Resulta que en la legislación francesa un ciudadano argelino tiene un tratamiento mucho mejor que un ciudadano francés, que cualquier Pierre o Jean-Marie, que después de 40 años para poder verle la cara a Cristo con una pensión, y resulta que un argelino a la vuelta de 2 años el tipo tiene más beneficios que un pensionista de 40 años de servicio. Eso entonces les está haciendo perder, y esa es la derrota de von der Leyen, porque la tipa pretendió naricear a todo el mundo desde Bruselas y se le arrecharon los franceses. Los alemanes van por allí. En Italia ni se diga, con la señora Meloni ya se lo sacudieron. Lo mismo pasa con la Hungría de Víctor Orbán. En Polonia recuperaron y ya tienen el presidente del gobierno que le puso un candado a la rata de Donald Tusk, y lo que falta ahora es en España. En España definitivamente es un país tirado al cesto de la basura, porque el primer representante del país, que es el rey Felpudo VI, es una boba, entregado a los globalistas, a von der Leyen y a un par de imbéciles como es el ladrón de Sanchinflas, y se puede decir así por todo el cañón, porque el tipo tiene como 7 causas abiertas por corrupción y robo en su familia y en su círculo más estrecho, y ahora lo llevaron a interrogatorio en el Senado y le demostraron que tenía manejos dolosos de dinero, por lo tanto es un ladrón. Pero es que además el fiscal general del Estado español lo llevaron a juicio y el tipo no ha renunciado. Pero bueno, ¿cómo es eso que a usted le presentan causas en un juicio con suficientes pruebas y el gobierno no lo cambia y lo dejan al tipo ahí manejando la acusación penal del Reino de España? Bueno, eso es lo degradado que está el país, pero hay cosas peores, y es que el que tiene la mayoría en el Senado, que es el infeliz del gallego de la triste sonrisa de Feijóo, no hace nada porque el tipo no actúa si von der Leyen no se lo permite, porque están más pendientes de las mayorías y los acuerdos en Bruselas que el futuro de España. Por eso es que el partido Vox y el partido SALF de Albice Pérez le siguen creciendo y le están comiendo el maíz por la orilla, y este infeliz gallego se da cabezazos contra la pared porque el tipo de ver un tuerto se saca un ojo,
Y por no tener que gobernar en coalición con Vox y tener que calarse a Santiago Abascal, el tipo prefiere que siga gobernando el PSOE, porque total, el PP tiene un montón de gobernaciones, recibe una bola de billetes, lo invitan para todos los araos, están en todos los guisos, pero no maneja el presupuesto porque es un ser de un pobre espíritu. Entonces, eso es lo que está en Europa, pero en vista de la presión y vueltas del tornillo que les está metiendo Trump, observamos un hecho importante, que es que en Europa votaron para eliminar los subsidios que daba la Unión Europea al régimen castrista cubano. Y eso es de aplaudir. ¿Por qué? Porque ahí se ve que los patriotas no andan comiendo carreta, y además hay algunos diputados de las otras coaliciones que no están de acuerdo en seguir regalándole los reales al régimen de sabandijas, chupasangres, castristas cubanos, y no pudieron y van para eso. Y mientras a los cubanos los pongan a pasar aceite y en Venezuela les tienen trancado el grifo, eso es muy bueno para las dos naciones, tanto para Venezuela como para los cubanos que buscan la libertad de su país. Pero es que, además de eso, entonces vemos que el crecimiento del movimiento del presidente Trump hacia Venezuela solamente puede ser analizado en la óptica de un hombre como el señor John Kiriakou, quien es un analista de la CIA retirado, que decía en su podcast de ayer: históricamente, tú quieres saber si los Estados Unidos va a intervenir en alguna parte, observa el movimiento naval. El día que tú veas que están moviendo un portaaviones, cree que van con todo. Bueno, oh sorpresa, ahí viene el Gerald Ford, pero casualmente parece que van a mover también al George Bush, más básico, más IVA de todo lo que están moviendo en el Caribe. En este espacio, conversando con el Gocho, le agradecemos su sintonía, pero sobre todo recuerde suscribirse a nuestras redes, gocho.oficial, dele a la campanita para que le aparezca en su teléfono cuando publicamos. Muy importante su evaluación con una mano para arriba o un puño hacia abajo. Pero aún mejor es si nos da su comentario de su opinión, y si se le queda pegado en el camino un superchat, mucho mejor, porque no crea, siempre hay que tener algo para comerse una morcillita. Pero en la otra noticia que es pertinente observar en la jugada venezolana, y es que así como dice el señor Kiriakou, que si usted quiere creer que los americanos van a ir con todo contra alguien, vea si mueven los portaaviones y la flota naval. Bueno, son más de 10 unidades de superficie, más 2 submarinos, más un portaaviones, más quizás el George Bush, o sea que serían 2 portaaviones, un portaeronaves, 2 barcos anfibios, más 8 o 9 destructores de la clase Burke, de la clase Early Burke, más un crucero Ticonderoga, más el barco fantasma de las fuerzas especiales, más 2 barcos de abastecimiento en la mar. Porque hay que recordar una cosa: los submarinos nucleares, por supuesto que tienen suficiente energía para moverse durante 25 años sin ir a echar gasolina. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que el portaaviones es para llevar aeronaves. Y las aeronaves usan combustible JP5. Y el JP5 no se produce en el portaaviones. Por eso es que es muy importante que la flota tenga los barcos de suministro, porque eso diariamente tienen que estar haciendo operaciones de transferencia en la mar, pasando combustible de aviación para todos esos barcos, porque es que también los destructores,
los cruceros y los barcos anfibios tienen aeronaves que tienen que cargarle combustible. Y además de eso, los destructores y las otras embarcaciones utilizan diésel para sus turbinas. Así que la operación logística de abastecer en la mar a una flotilla de por lo menos 10 o 12 barcos, más 100 y pico de aviones, contando los helicópteros, eso es una berraquera de movida. Y todavía la gente dice, no, es que Trump está tirando los dados y está chicaneando. No, el hombre no está chicaneando. Lo que pasa es que el hombre está definiendo es la prioridad de los blancos, cómo se los va a cascar, cómo quiere que sea el momento Kodak, porque hay algunos sitios que es importante que los pongan presos y le pongan la braga naranja, los agachen y le pongan unas esposas en la espalda y se los amarre con una cadena, unas esposas en las patas y tengan que caminar inclinados. Y otra cosa es que hay sujetos que solamente basta la foto del momento Kodak cuando el bicho queda así jeteado y torcido en el piso, o hay sujetos que lo único que va a quedar es una trituradora de carne para ver si le hacen un Molinex. Entonces todo va a depender cómo es la foto que quiere el catire con cada villano. Pero además de eso, porque lo más importante es establecer cómo van a ser los equipos de seguridad que va a montar la señora Machado, a quiénes van a ser los grupos de mercenarios que se van a contratar para la seguridad de ella en la fase inicial, o si ya su equipo de seguridad tiene hablado con individuos en el país que están dispuestos a hacer la tarea, porque hoy en Venezuela lo único que está segura es la traición, sobre todo porque lo que hay es hambre en el penal. Esa es la realidad venezolana al día de hoy. Pero otra de las noticias interesantes del arranque de la semana es que se filtran las declaraciones del Mayo Zambada, donde indica que le entregó a la bruja Bachelet más de 10 millones de dólares, a la bruja Cristina más de 300 millones, al sinvergüenza del tuerto de su marido más de 70, pero a la rata de Lula, que es el gran capo, di tutti il capo de la América del Sur, más de 1.000 millones de dólares a lo largo del tiempo. Usted sabe lo que es eso, el mocho, con esa cara yo no fui, esa semejante rata. 1.000 millones de dólares le entregó el Mayo Zambada. Ahí tiene, pues, para que se pillen. Y todavía falta ver cuánto le dieron a la rata de Zapatero, porque hay otro poco de líderes que no publicaron las cantidades, pero les entregaron chocheco. Pero la siguiente lista que está por verse es la que publica el Pollo Carvajal, porque además de todo este poco de líderes que deben aparecer en Gaceta, tienen que aparecer un poco de pseudo dirigentes de la oposición que le recibieron plata al cartel durante todo este tiempo y tienen que ser expuestos toda esa manga de gusanos, porque muchos de esos individuos aspiran que sean parte del nuevo gobierno de la señora Machado, y ya basta, ya es hora de que nos sacudamos esos sabandías. Pero alguien tiene que poner el cascabel al gato, y quizás va a ser, como dicen, no hay peor cuña que la del mismo palo, que el Pollo Carvajal lo saque a todos y exprese dónde les entregó la plata, cuánta plata les entregó y a través de qué cuentas y de qué testaferro les envió la transferencia, en qué momento o cuántas veces lo hizo. Ese es el dato que estamos esperando los venezolanos. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica esta mañana, el medio electrónico Semafor publicaba una nota de prensa que dice que en días pasados la señora Machado y una de las cabezas de su equipo económico, el señor Rafael de la Cruz, tuvieron una reunión montada por el Barclays Bank y con algunas empresas, dice el señor de la Cruz, algunas empresas interesadas. ¿Por qué no dices el nombre? Si las empresas son internacionales, ¿cuál es el temor? A menos de que las empresas sean de chavistas. Porque eso es lo único que indica, porque nombra a los multilaterales con los cuales quieren hacer alianza. Nombra al FMI, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, pero algunas empresas interesadas
en una llamada con el Barclays Bank, y ese tipo de información no nos sorprende, porque de eso tiene más de 4 meses hablando el cuento de los multilaterales y de buscar la inversión en Venezuela. Pero en ninguna parte el señor de la Cruz, quien corre la nota para Semafor, dice que para poder hacer atractivo Venezuela como un gran polo de inversión, primero tienen que identificar quiénes fueron los que construyeron Venezuela, cuáles fueron las corporaciones que invirtieron en Venezuela desde la apertura económica de Juan Vicente Gómez por allá en el año 1912 hasta 1976. En el segmento anterior hablábamos de que más allá de lo que significa ir a hablar con algunas compañías interesadas por una llamada con el Barclays Bank, hay que recordar que ¿qué es el Barclays Bank? Bueno, un banco interesante inglés, pero ese no es la panacea. Sobre todo porque si no sabemos quiénes fueron los que invirtieron en hacer crecer a Venezuela, insisto, además de las petroleras, hay que recordar que en Venezuela se hizo una inversión interesante para la Chrysler, Ford y Chevrolet para producir automóviles en el país. Pero es que en Venezuela también había una ensambladora de Mercedes-Benz. En Venezuela había ensambladora de Volkswagen. En Venezuela se montó una ensambladora importante de la Toyota. Es decir, en Venezuela había una planta importante de la Fiat. Entonces no es, y también había una ensambladora de Renault. Entonces no es que en Venezuela fueron 4 gatos. Hay muchísimas empresas que invirtieron en Venezuela a lo largo del tiempo, y vamos a hablar de las cementeras como Lafarge o Cementos Mexicanos o la misma empresa suiza de cementos. Entonces, todas esas corporaciones que desarrollaron su talento en Venezuela, que desarrollaron tecnologías, que implementaron, que desarrollaron mercados para vender en el continente, todos esos pasaron por Venezuela, y me van a pasar a mí que 4 empresas hablaron con el Barclays. Yo creo que no se está haciendo la tarea y no le están ayudando a la causa de la señora Machado estos señores que están empecinados en una visión de enanos mentales políticos que solamente se dejan llevar por los aprendizajes de sus maestros peorros de la Universidad Central como Mazazabala y otros que no eran más que estatistas a rabiar. Y la Venezuela que quiere construir la señora Machado es básicamente, por sus palabras, tiene que ser una economía liberal, una economía abierta donde se respete la propiedad privada, pero quizás de eso es lo menos que están hablando estos equipos. Pero además es importante recordarle a este señor de la Cruz y los que le siguen que si no se redefine el término de la propiedad y del subsuelo en Venezuela, no le juego la ganancia, porque no será algo más que la inversión de unos sinvergüenzas como los grupos de musulmanes que llevan el mercado de la facilidad del comercio para sacarle plata a los empleados públicos a través del sistema cachea. Entonces el problema en Venezuela no es que haya unas empresas interesadas en invertir. ¿Quién es? Porque, insisto, hay una experiencia empresarial e industrial en Venezuela de los últimos 100 años que no se quiere voltear a ver, sino que es más fácil ver cómo le pido unos cobres a los multilaterales para que me den un finder's fee. Y eso estamos cansados, y sobre todo que en Venezuela existimos tal cual uno que otro que sabemos de eso y no nos van a tirar talco en la cara. Así que, como dicen los gringos, you gotta do better than that. Tienes que echar un cuento mejor que ese, porque para asesorar a la señora Machado y al señor González no basta solamente con hacer una reunioncita. Hay realidades que se necesitan en el país y entender que, por ejemplo,
Más del 40% de la base industrial de Venezuela de los últimos 70 años la crearon las inversiones de los judíos en Venezuela, que tenían los bancos, tenían el know-how, el know-who, el know-what, y además que se interrelacionaron con la sociedad venezolana a todo nivel. Y la pregunta, ¿con cuántos de esos equipos están hablando? Porque esos fueron los que crearon la fibra industrial de Venezuela. ¿Con cuántos de los grupos industriales de italianos y españoles que desarrollaron industrias en Venezuela se está conversando? Porque esos saben dónde están los empleos, dónde están las materias primas, cuáles son las dificultades y cuáles son las regulaciones o leyes que hay que desmontar para que el negocio sea más atractivo. Entonces van a venir y me van a salir con el cuento de que porque dizque hablaron con un banquero de Nueva York. ¿Qué puede saber un ágrafo de esos? Que se leyó un paper de 200 páginas de Venezuela y ahora el tipo es experto en Venezuela. ¿Por qué no se consulta con los que han construido Venezuela, con los que tienen la experiencia desde que el país era bueno, regular y hoy en día está pa'l perro, pero que han vivido todo ese proceso, la degradación y qué fue lo que se hizo en Venezuela para la destrucción interna? Con eso es que hay que hablar, porque es esa misma gente los que tienen las conexiones y tienen muy probablemente visto los inversionistas que puedan hacerlo en Venezuela. Si usted quiere ver qué significa conseguir el pie de inversión de la sociedad judía en un país, vea lo que está haciendo el señor Milei en la Argentina o vea lo que hizo el señor Bolsonaro en Brasil. Allí está la forma de cómo hacer crecer una economía, con los que saben y con los que ya lo hicieron. Insisto, no vamos a aprender nada de una parranda de bichos que representa a unos banqueros o unos fondos de inversión. Sí, probablemente unos fondos de inversión y unos hedge funds, que son unos fondos de apalancamiento, que el grueso de la plata es el mismo dinero de los sarnosos chavistas que se robaron en Venezuela. Es decir, una puerta giratoria para permitir reciclar el dinero robado en el país, en vez de ir a hablar con los que verdaderamente construyeron industrias, con los que generaron empleos, con los que se hicieron prósperos, pero los que conocen la sabiduría popular y las influencias que pueda tener el mercado y cómo se comporta un producto en tal o cual zona del país. Esos son los requerimientos que tiene que apostar el señor de la Cruz, más allá de buscar banqueritos en Nueva York. Banqueros con plata hay a 3 por locha, pero la capacidad de echar adelante un país que es tierra arrasada, donde se necesitan generar más de 10 millones de empleos y más allá de reflotar la industria petrolera, que no es más que la chequera para que el gobierno bote plata a borbotones, lo que hay es que pensar en que hay más de 10 millones de personas en Venezuela que necesitan empleos formales y que el grueso de esos empleos está en producir la comida para 20 millones de ciudadanos. Pero también es importante que para eso hay que ver qué se va a desregular para poder abastecer de maquinaria el país, porque el sector industrial tiene un montón de chatarras viejas y hay que promover que se traiga nueva maquinaria para producir, pero sobre todo insumos al campo. Ese es el gran reto, la producción de comida. Y en el segmento anterior indicábamos que la señora Machado hace un enorme esfuerzo por darle la cara de lo que va a ser la visión del país y quién será el responsable de lo que se pueda hacer. Y eso lo está haciendo la señora y lo está haciendo muy bien. Pero estos individuos que están en la calle, que pretenden representar al equipo de la señora Machado, tienen que entender que su reto es aún mayor, porque el problema no es
tratar de incentivar dineros a que vengan a Venezuela. Porque en un país que es tierra arrasada como está hoy, ¿quién invierte en un país con ese nivel de destrucción? Solamente los que saben cómo se le saca el jugo al enchufe. Entonces hay que depurar o publicar los nombres de las corporaciones que están interesadas en invertir en Venezuela. Porque a lo mejor el señor de la Cruz no haga la tarea de investigarlos, pero con tantos 9 millones de venezolanos que están desterrados y que tienen tiempo para investigar, le pueden echar una jurungada a esos supuestos interesados en invertir en Venezuela. No vaya a ser que consigamos hedge funds que los dirigen los bandidos de los iraníes que se han cansado de sacarle plata y hacer negocio con estos bandidos venezolanos y quieren reciclar plata en Venezuela. O que podamos conseguir fondos de sinvergüenza de Hezbollah que manejan dineros suficientemente turbios en la frontera de Paraguachón con Maicao y que además hacen todo tipo de diabluras y sinvergüenzuras en la isla de Margarita y en Anzoátegui y Bolívar y Monagas. Y esos pájaros tienen miles de millones de dólares colocados afuera y quieren ser reinvertidos en Venezuela a través de su hedge fund. Entonces, hay que quitarse la cara de conejos, hay que sacar los dientes y entender que solo el que sepa la historia venezolana y el legado de lo que nos dejaron, podemos ver hacia adelante. Y si no, vea para muestra un botón lo que está haciendo este sujeto Nogueroles. Se acaba de comprar un banco en el Táchira. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una red de agencias en todo el país, pero sobre todo en el Táchira, en todos los pueblos, porque en el Táchira se sigue produciendo comida y a pesar de los peores momentos de la historia de los últimos 26 años, en el Táchira y en Mérida no se dejó de producir comida, haciendo lo que fuera para traer los insumos por los caminos verdes desde Colombia para poder vender a todo el país y también poder exportar del lado colombiano. De manera que la experiencia comercial de los gochos es lo que ha permitido que el país haya podido recibir hortalizas de Trujillo, de Mérida y del Táchira. Pero es porque en el Táchira a la gente no se le muere el sute en la barriga. Porque los grandes polos del contrabando en Venezuela, que eran Margarita, Maicao, Cúcuta, San Antonio y Santa Elena de Guairén. En Santa Elena y Guairén el pueblo queda muy lejos de la frontera y es un poco más complicado el tema del contrabando con Brasil por efectos de la carretera. En Margarita, eso es tierra arrasada, la agarraron los musulmanes y allí es un desastre porque se acabó el puerto libre y dejó de ser atractivo porque es solo para los enchufados. Lo mismo pasa en la frontera de Paraguachón con Maicao, porque ahí son las bandas de guajiros y las bandas de Hezbollah con la Guardia Nacional los que controlan todo. De manera que el único sitio donde el mercado ha estado abierto en los últimos 150 años ha sido la frontera de San Antonio con Cúcuta. Y de allí, para muestra un botón, fue donde salió el hombre de la mulera, don Juan Vicente Gómez Chacón y el señor Cipriano Castro, para poner orden en el país. Entonces quizás el señor Nogueroles está teniendo una visión mejor del país que se va a reconstruir y por dónde se va a abastecer. Y por eso el tipo compra Sofitasa, cualquier cosita. Cuidado, lo atropella un carrito de helado. Pero mientras eso sucede, yo quiero saber si el equipo del señor de la Cruz está hablando con Nogueroles, porque ese sujeto sí le ha sabido sacar el jugo a Venezuela en los últimos 60 años, primero en el provincial y ahora con su banco propio. Y nosotros, ¿qué? ¿Chupándonos el dedo? Bueno, esos son los retos que se le presentan al país y esos son los tipos con los que hay que hablar, porque si alguien puede saber quiénes son los empresarios que están interesados en abastecer de insumos agrícolas Venezuela, es estos sujetos, porque en el Táchira es por donde se compra toda la semilla del país y el grueso de los fungicidas.
Esos son los retos que se le presentan al país, porque el que quiera tener ganadería sabe que tiene que ir a comprar las vitaminas, el purgante y el baño para el ganado en las casas comerciales de Cúcuta, porque inclusive hacerlo en el Nula o por el lado de Puerto Contreras es un problemón, porque allí la hegemonía de la guerrilla es terrible, entonces toca echarse el viaje para Cúcuta. Esa realidad que se vive en la frontera venezolana del estado Táchira es del aprendizaje que tiene que agarrar el país, porque tenemos que sembrar a toda Venezuela y o abrimos los puertos y eliminamos las sanciones y las regulaciones para poder importar insumos de primera, sobre todo semillas de los holandeses, que son los papás de los helados, o traer medicamentos alemanes, que son los verdugos para la fertilización, o traer los insumos de los americanos para la ganadería y la cría, o entonces el que se va a ganar toda la plata es Nogueroles con el Banco Sofitasa, porque a través de los caminos verdes y las trochas es que se va a abastecer de insumos el país. Esos son los retos. Y eso es lo que tienen que llevarle con informes claros a la señora Machado, que es la que va a definir la política del país a futuro. Porque hay que insistir, la apuesta es que los venezolanos tenemos que ayudar a resolver nuestro problema, siempre agradeciendo que es el catire Trump el que se va a soplar a todos estos bandidos. Pero va a llegar un momento en que los americanos van a hacer sus negocios, ellos van a escoger sus lomitos y sobre eso se van a fajar. Pero es que en Venezuela, con 1 millón de kilómetros cuadrados, hay demasiado territorio para desarrollar el talento y el emprendimiento, porque Venezuela lo que necesita son emprendedores. Porque los empresarios que quedaban básicamente son herederos de los dinosaurios y se extinguieron. Venezuela, para prosperar, necesita emprendedores que se transformen en empresarios, pero para eso necesitamos reglas de juego claras, y eso es sobre lo que más tiene que insistir ese equipo económico, porque acuérdese, no hay cosa más cobarde que $1 millón, y para que la plata vaya a algún sitio a ser invertida, tienen que haber reglas claras en el terreno para que todo el mundo pueda ganar por igual, en igualdad de condiciones. Ese es el reto del nuevo país. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo hay que leer, porque si no leemos seguiremos dominados por ignorantes, porque hemos sido más conducidos a nuestra debacle por la ignorancia que por el mismo deseo de los que nos quieren destruir. Hay que leer. Muchas gracias. Hasta luego. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.